Bien, pues a comenzar con el video 203 del Mahabharata, aquí para todos ustedes y para mi esposa que está aquí conmigo también. Se lo voy a estar relatando, explicando a ella, a ustedes. Y nada, todo este video aquí tengo todas las anotaciones, todas las reflexiones, todos los puntos de vista, todas las interpretaciones que he estado preparando. Acá también, en estas hojas. Y bueno, lleva bastantes semanas preparándose. El último video que publicamos, el anterior a este, lo publiqué, lo terminé se grabó en Inglaterra, si mal no recuerdo, lo publiqué en Barcelona. Estamos aquí en México, en Guanajuato, después de 2 años de no venir mi esposa y yo. Muy contento estoy, eh, con gripa, un poco enfermo, pero bueno, no pasa nada, el cuerpo débil, pero a nivel de energía y a nivel espiritual excelente, me siento excelente y muy motivado de hacer este video. Insisto, la parte de alguna pequeña gripa no me detiene de este tipo de cosas trascendentales que son para mí como esto, ¿no? Eh, el proyecto del Mahabharata. Pero bueno, listo para hacer este video y eh, el capítulo 203 que quiero iniciar hablando un poquito acerca del significado del número 203, que es interesante, ¿no? Porque es el capítulo 203 dice, el número 203 resuena con libertad y experiencia. Quienes saben de numerología nos comentan esto, ¿no? Tiene que ver con libertad y experiencia. Este es un sentido personal de libertad que predomina y resuena. Hay una tendencia a encontrar nuevas cosas para experimentar y nuevas maneras para experimentar lo que se ha experimentado antes. Eso tiene que ver con el número 203, ¿no? Es este capítulo. Y bueno, el número 2, la energía del número 2 tiene que ver con trabajo en equipo, relaciones y diplomacia. El número 0, su energía tiene que ver con la completud, la inclusividad y el potencial infinito, eso es el 0. Y el número 3 añade expresión creativa, inspiración y tolerancia. Entonces todo esto en relación al capítulo 203, ¿no? De que los números son por algo y en el Mahabharata todo tiene un significado, eso ya lo hemos aprendido, entonces hay que poner atención hasta el más mínimo detalle. Entonces, nos quedamos la ocasión pasada donde vimos estos dos asuras, estos hermanos Sunda y Upasunda, que estaban, pues prácticamente ya se habían cargado a todo mundo. Ya se habían cargado a todo mundo, ya habían conquistado a todo mundo. Y bueno, ahí es donde estas historias tipo Marvel se quedan chiquitas, ¿no? Que si de los Avengers y todo este rollo, o sea, es por eso que el Mahabharata dice que todo lo que puedas encontrar ya está incluido aquí, porque Star Wars, Marvel, todo este tipo de cuestiones, viajes del héroe, pues todo está muy contado ya desde el Mahabharata, ¿no? Todo este tipo de expresiones, las reacciones, interacciones personales, las cuestiones filosóficas que puedas encontrar en Star Wars, pues palidecen comparadas con todo lo que se puede encontrar en el Mahabharata, ¿no? Pero bueno, son entretenimiento moderno, a final de cuentas, hay que tomarlo como lo que son, es entretenimiento puro y duro, ¿no? Nada más. Entonces, en ese sentido, nos quedamos en eso. En estos dos grandes asuras habían conquistado prácticamente el universo, insisto. Suena mucho como esta onda tipo de Avengers, ¿no? De cómo salen siempre, que si estos seres sobrenaturales que pelean entre ellos y luego ya conquistan la Tierra y bueno, llegan los Avengers y salvan la Tierra y toda esta onda, ¿no? Entonces, es mucho este rollo, siempre está ahí como expresándose estas guerras eternas, ¿no? Lo dármico, lo adármico, que está bien, que está mal, en la parte del poder del kshatriya, de pelear, siempre está así todo este tipo de cosas como un tema principal en el drama de nuestras vidas, ¿no? Que a final de cuentas el Mahabharata explica tan claramente. Y bueno, una de las últimas cosas que dije en el último video fue precisamente que Sunda y Upasunda se pusieron a vivir en el Kurukshetra. Y es interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, porque si se acuerdan de los videos allá hace muchos años, cuando yo empezaba esta serie de videos, si se acuerdan, la batalla entre Bhishma y Parashuram fue nada más ni nada menos que en el Kurukshetra también. Y la batalla de los Pándavas contra los Kauravas va a ser el Kurukshetra. Entonces, es a final de cuentas representando el campo de batalla de nuestras propias vidas, independientemente de la etapa de la vida de la que estamos hablando. En nuestra vida tenemos varias batallas, no es una nada más.
Hay muchas y son diferentes caracteres o diferentes personalidades las que podemos llegar a enfrentar o diferentes situaciones. Pero al final de cuentas el campo de batalla es el mismo. ¿Por qué se repite? Porque es tu vida, porque es tu propia vida. Es el mismo Kurukshetra, es el mismo campo de batalla. No te puedes evadir de él. Pero bueno, ya después de que están reinando estos asuras, si algo nos enseña el Mahabharata es que nada es permanente, todo es cambiante. Va a haber una etapa más adelante en el libro donde los Pándavas van a ser muy felices y van a reinar, pero lo mismo, no va a durar toda la vida. Hay una etapa donde los Kauravas, donde Duryodhana es el que está reinando y no dura toda la vida. O sea, sí hay que estar siempre muy, muy, muy alertas a que hay otras fuerzas afuera de nosotros trabajando para lograr sus propios fines, a lo mejor más sádvicos y más dármicos que los nuestros. Por ejemplo, en el caso de Sunda y Upasunda, pues ellos sentían que tenían la razón y se sentían muy dármicos tal vez, seguramente, pero a lo mejor ellos no contaban con que había otras fuerzas conspirando en el hecho de que en el capítulo 202 de esta historia ellos son los reyes, los felices, los triunfantes, pero en el siguiente capítulo, que es este, ahorita van a ver qué es lo que va a ocurrir, así de un solo tajo, ¿no? De un capítulo a otro. Y así es nuestra vida, de un capítulo a otro puede cambiar todo, absolutamente todo. ¿Qué tan preparada estoy yo para realmente hacerle frente a este tipo de cambios tan drásticos, tan inesperados, ¿no? Eso es como importantísimo. Entonces, no olvidemos el contexto de esto que les estoy contando, o sea, estamos dentro del último libro con el que cierra la Adiparva, es el libro de Arjuna. Nos están preparando para una serie de cosas que va a realizar Arjuna con estas últimas historias. Específicamente está Narada platicándoles a los 5 hermanos por qué es tan importante que lleguen a ciertos acuerdos en relación a la relación con su esposa. Porque estos acuerdos de la relación con la esposa van a llevar a que se establezcan ciertas reglas. Y una de esas reglas va a ser que Arjuna, en un momento de necesidad, de tener que hacer algo dármico, de tener que hacer lo correcto, rompa esa regla. Y por romper esa regla se va a meter en un problema. Y por ese problema se va a tener que ir, va a tener que abandonar temporalmente a sus 4 hermanos. Y por abandonarlos va a meterse en otra serie de situaciones de vida que lo van a llevar a hacer varias situaciones que tienen que ver también con relaciones de pareja. Entonces, todo esto nos está hablando mucho ya de cuestiones de relaciones de pareja. Está muy enfocado el libro en este tipo de interacciones, en esta parte de la historia, ¿no? Entonces, estamos ahí, no perdamos de vista dónde estamos, ¿no? Y está Narada y está con los Pándavas. Draupadi la despidieron, le dijeron que por favor se fuera a sus aposentos porque era una plática entre ellos. Y les está platicando esta historia, pero Narada, recordemos, les dijo, les voy a contar una historia para que no haya disensión. Y eso queda muy marcado porque lo he dicho en varios videos. Disensión, la palabra disensión es crucial aquí, el evitar la disensión. ¿Por qué? Porque la disensión es irreversible. En una relación interpersonal, ya sea laboral, de amistad, familiar, etcétera, cuando empieza a haber disensión, muchas veces ya no hay vuelta atrás. Se tiene que tratar de evitar a toda costa cualquier cosa que lleve a disensiones. Y por eso les está contando esta historia, y por eso llegó Narada, porque necesitan un equipo fuerte, porque acuérdense que hay un plan mayor, un plan más grande que ellos mismos, que tiene que ver con erradicar a todos los kshatriyas pervertidos. Ese es el plan realmente de Krishna, que es el avatar de Vishnu. A final de cuentas son los poderes superiores actuando de alguna manera, tratando de poner orden en este relajo humanoide con tantas pasiones y con tantas tradiciones y con tantos deseos que sabemos que existen, ¿no? Entonces, la historia continúa. Están los asuras Sunda y Upasunda felices y luego Narada les dice: al presenciar esta gran destrucción, todos los Devarshis y los Siddhas y los supremos Rishis estuvieron extremadamente afligidos. Explico todo esto, ¿sí? Primeramente nos menciona la palabra ser testigo. Al ser testigos de esta gran destrucción, se puede ser testigo de 2 maneras en cualquier cosa que te ocurra en la vida, ya sea ser un observador pasivo o un observador activo. Si eres observador pasivo, te limitas a decir, ah, mira, wow, qué caray, no, pues ya me tocaba, no, pues es que es mala suerte, no, es que si no te toca, aunque te pongas, no, es que si te toca, aunque te quites. Eso es un punto de vista muy pasivo y muchas personas lo hacen. En cambio, ser observador activo es muy diferente. Esto es bueno,
Tú dices, esto es bueno, ok, ¿cómo puedo generar más? ¿Y quién va a generar más de esto? Esto es malo, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Y quién va a evitar esto? Es un punto de vista muy diferente. En la vida tú vas a ser testigo de muchas cosas que ocurren y tú vas a elegir si eres un observador pasivo o un observador activo, porque uno es testigo de cosas que ocurren, en este caso de una gran destrucción. Los Riches simplemente pudieron haber elegido ser observadores pasivos y decir, pues ya, nos cargaron y ya ni modo, ¿no? Pero no, decidieron hacer algo y eso es lo importante, ¿no? Y en primer lugar, esto nos da una señal de estos verdaderos grandes rishis, ¿sí? Que a final de cuentas son los Shida. Shida significa alguien accomplished, alguien logrado. Y acuérdate que están hablando de ti, en el Mahabharata siempre están hablando de ti. O sea, tú, desde tu potencial sabio y de alguien realmente logrado, como ser espiritual logrado, ¿cómo deberías de responder? Bueno, aquí ellos nos los pintan a ellos como alguien capaz de ser extremadamente afligido. Muchas veces maestros espirituales te hacen sentir que tú no debes de ser afectado por nada de lo que ocurre a tu alrededor. Tal vez es falso. Aquí te están mostrando que realmente hay una aflicción que significa, definido adecuadamente. Puede ser o sentir sufrimiento físico o sentir pesadumbre moral. No significa que se te arruine la vida, pero también sí significa que puedas tener cierto tipo de empatía y cierto tipo de sufrimiento por lo que le ocurre al otro, cierto tipo de qué mala onda lo que le está ocurriendo a otro, mezclado con empatía y con vamos a hacer algo al respecto, que es lo que ellos hicieron, porque dice aquí, al estar extremadamente afligidos, lo que hicieron fue los Shidas y los Devarshis, los sabios divinos y los logrados, ellos, quienes, y esto es muy importante, quienes habían conquistado el enojo y habían dominado sus almas y sus sentidos. Y aquí hago una pausa porque te está describiendo cómo tú puedes lograr ese tipo de cualidades que ellos de alguna manera tenían. Te está hablando de tres características. ¿El enojo qué? El enojo conquistado. El enojo cuando es grande es furia, es odio, que hemos platicado mucho de eso. Pero es una de las características de ellos. O sea, el enojo lo conquistan. Enojo conquistado. No, 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 adelante. Exacto. Es algo de lo que hablan todas las religiones y la que hay que abolir. Tienes que trabajarte, tienes que hacer algo. Exactamente. Y estos también hablan de la ira. Exactamente, conquistarla. Y la imagen que me viene a mí de inmediato es la del San Miguel Arcángel, que son, insisto, simbolismos de todas las corrientes, ya sea religiosas, filosóficas o iniciáticas, porque es el caballero con este potencial guerrero que va en el caballo y lo vas a ver siempre en todos los dibujos, aplastando o a un ser infernal o a un dragón, que a final de cuentas es la comparativa con este enojo. Siempre lo vas a ver como cabreado, ¿no? El que está ahí abajo, como cabreado. Entonces, es de alguna manera eso, conquistando esas energías, es la característica, ¿no? Y te habla de las otras dos características, el alma y los sentidos dominados. Un ser experto en el manejo de tu propia interioridad, de lo que sientes y también de tus sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto. ¿Qué pasa cuando no dominas el sentido del gusto? Pues caes en el tema de la gula, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el enojo no lo dominas? Las emociones, Exactamente, exactamente. Estaba pensando en eso. O sea, que esta gente tenía dominado el maya, la ira y ¿qué era el otro, perdón? Todo este tipo de cosas que tienen que ver con el alma y los sentidos, a lo que quiero llegar al final de cuentas es que tiene que ver con los 7 pecados capitales. Tal cual. Bueno, estos sabios han dominado eso, han puesto el alma y los sentidos bajo control. Y eso lo logra uno trabajando y trabajando y trabajando. No es algo de motivarse, no es algo de tomar una decisión y ya, no. Se conquistan, estas cosas se conquistan. Entonces, bueno, quería hacer esa pausa para entender que aquí entre líneas nos están describiendo características y esas características las podemos trabajar. No es nada más para decir, yo estoy aquí y los de Barshis están allá arriba, no. ¿Qué puedo yo tomar de clave de todo ello para realmente yo eh, tratar de integrarlo en mi vida, ¿no? Entonces, estos que habían conquistado el enojo y eh, habían dominado, llegado a ser expertos en cuanto a sus almas y sus sentidos, fueron activados a través de la compasión por el universo. ¿Qué es compasión? Traducido adecuadamente. Es empatía más un deseo de alivio.
compasión traducido adecuadamente significa sientes empatía por el otro, no es como lástima de pobrecito, no es nada más empatía, puedes ponerte en el lugar de la otra persona y sí un deseo de alivio, algún pequeño deseo, algo que puedas hacer al respecto. Bueno, activados por eso, ellos hicieron algo. Y aquí la pregunta que te hago a ti que estás viendo este video es, ¿qué te activa a ti en tu vida? Ellos, al ver esa gran destrucción, fueron activados. Existimos personas en este mundo que nada más somos activados por deseos de riquezas, por querer obtener cosas materiales. No está mal, pero que nada más eso te active, eso es preocupante. Existimos personas que lo único que nos activa es el sexo. Hay personas que lo único que nos activa es la comida. Hemos visto hasta programas documentales de gente que, o sea, para eso viven, es lo único que viven, ¿no? A lo mejor ustedes que están viendo este video lo han visto, ¿no? De esas personas que van con el doctor ese famoso y van al hospital, pobrecillos, y pues atenderse, ¿no? Pero es un problema muy grave cuando dejamos, ¿qué te activa? Esa es la pregunta que te quiero hacer a ti en este momento. ¿Qué te activa? Ellos, activados por lo que observaron y por esa compasión, o sea, esa empatía y deseo de alivio de lo que estaba ocurriendo, ellos fueron, y continúo, ellos fueron hacia la casa o la morada del abuelo. El abuelo, pues obviamente están hablando de Brahma, están hablando de Brahma. Entonces ellos van y se van a Brahma Loka, que es la morada de Brahma, ¿no? Entonces, la gran sorpresa es que ¿qué es Brahma Loka? Si realmente lo analizamos, Brahma significa creación. Es el lugar donde las cosas se crean. Es el punto dentro de ti donde las cosas pueden ser creadas. No digo que sea la única definición, es una de las maneras que lo podemos interpretar. Hay muchas interpretaciones que pueden ser correctas, pero esta también puede ser correcta. Pero viendo la aplicación a nuestra vida personal, tenemos que ir a nuestro punto interno donde podemos realmente crear algo. Donde podemos crear algo. Y se van a encontrar que ya había peña ahí, ¿eh? No estaban solos, no estaba ahí Brahma solo, no, ya había peña y esperaron, llegaron y qué pues, fíjense lo que se encontraron cuando llegan ahí, ¿no? Ahí vieron al abuelo sentado con los dioses, rodeados por Shidas, iban llegando Shidas, pues ya había otros Shidas ahí, Shidas los accomplished, los logrados, ya había otros ahí, ¿sí? Y también había Brahmarshis ahí también, que son finalmente rishis que saben la naturaleza de lo que es el Brahman, el ser supremo, ya estaban ahí también, ¿no? Estaba ahí el dios Mahadeva, se están refiriendo, Maha significa grande, Deva Dios, el más grande de los dioses, ¿no? Se están refiriendo a Shiva. Y esto es interesantísimo porque en una obra épica tan Vaishnava, tan enfocada en Vishnu, que es Krishna, es muy interesante porque hay unas partes de Mahabharata donde suben y ensalzan mucho más también a Shiva que incluso que Vishnu, ¿no? Entonces es muy interesante esta cuestión Mahadeva, ¿no? Se está refiriendo específicamente a Shiva, ¿no? Estaba también ahí Agni, que es el dios del fuego, estaba Vayu, el dios del aire, estaba la luna, ahí estaba el sol, la luna, cuando hablan de la luna, obviamente se refieren a Chandra y cuando hablan del sol se refieren a Aditya, ¿no? Estaban ahí Dharma, el dios del Dharma o el dios de la muerte, que a final de cuentas es el mismo. Estaba Parameshti, que es un epíteto para varios dioses, se puede usar para Brahma, Shiva, Vishnu, etcétera, pero como ya los nombraron a todos ellos, pues al que se están refiriendo en este caso seguramente es a Vishnu, ¿no? Toda la peña estaba ahí, es lo que quiero dar a entender. Ya estaban ahí muchísimos reunidos, ¿no? Pero no para hacer nada al respecto de lo que estaba ocurriendo con Sunda y Upasunda, y esto es algo muy importante que hay que leer entre líneas. Y ellos estaban ahí como de normal. Los que fueron a llegar ahí movidos, y lo leí, movidos por compasión por el universo, fueron más bien los rishis, no fueron los dioses los que estaban queriendo hacer algo. Esto es muy interesante de reflexionar. ¿En manos de quién dejamos que las cosas actúen en nuestra vida? ¿A qué esperamos? Esperamos a veces que nuestra esposa actúe, que nuestro hermano, que nuestro patrón, ¿a quién estamos esperando que actúe? Imagínate esos rishis que fueron ahí a buscar al abuelo, ¿no? A Brahma. Si hubieran dicho, no, pues es que ahí está ya, Vishnu hará algo, Shiva hará algo. No estaban haciendo nada. Y no necesariamente significa que sean malos, a lo mejor significa que ellos están esperando que uno dé el primer paso. No sé, son ideas, simplemente son ideas que yo pongo, ¿no? Sobre la mesa. Pero se encontraron ese escenario, todos ellos estaban ahí. Estaba ahí también Buda,
Buda, que a final de cuentas es a cualquier persona iluminada, se le llama sabia, pero también es un nombre para Mercurio, eso también es Buda, ¿no? Estaban los Vaikashnas, estaban los Vailikyas, que a final de cuentas son ermitaños, y son los Vaikashas son ermitaños y los Vaikishas son 60.000 sabios del tamaño de un pulgar. Literalmente, digo, así es como está en el panteón hindú, así está representado. Y esto nos conduce inmediatamente al año 1453, en la Edad Media, en el tiempo de Bizancio, cuando los musulmanes, cuando invadieron, se encontraron a la iglesia de Bizancio discutiendo acerca de cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler. Literalmente ese era el nivel de problemas que estaban tratando de resolver en la iglesia bizantina en esa época, y arrasaron los musulmanes porque en eso estaban ocupados, no en otras cosas, ¿no? En fin, no pude evitar poner esta referencia porque cuando vi de los 60.000 sabios del tamaño de un Pelmacan, de inmediato me acordé de esta frase muy famosa, ¿no? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? En fin, es algo anecdótico nada más, no quiero profundizar en nada de esto. Pero el punto ellos también estaban ahí, estaban los no nacidos, todos los no nacidos estaban ahí. Y aquí voy a reforzar algo porque es súper interesantísimo. Estaban ahí aquellos que no son engañados. Y luego sigue hablando el Mahabharata. O sea, como si a propósito quisiera que pasáramos por algo tan importante. Como si el Mahabharata quisiera que no nos diéramos cuenta de algo tan importante. Estaban ahí también los que no son engañados y otros ascetas que nacieron de la energía. Y bla, 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 te sigue contando la historia. Y no. Igual yo estoy mal, pero yo me detengo y yo digo, ¿por qué dice aquí que los que no han sido engañados? Deluded, dice aquí. ¿Sí? Pues engañados de qué? Los que somos engañados por falsas creencias, y lo hemos platicado mucho, es Maya. ¿Qué es Maya a final de cuentas? Es engaño. Y ahí estaban los que no han sido engañados. Los que no han sido engañados no están acá en el drama de la destrucción y lo que está siendo destruido. Están allá arriba, en otro nivel, en otro estadio. Ahí se encuentran con otras compañías, con otro tipo de seres, con otro tipo de vibraciones, con otro tipo de ideologías, con otro tipo de poderes. Están allá, no están aquí. Ahí es donde están los que no han sido deluded, engañados. Esto es muy interesante. Todos los rishis estaban rindiéndole homenaje al abuelo. Es eso, o sea, insisto, nadie se estaba ocupando de Sunda y Upasunda, de los que estaban ahí, ¿sí? Y ya lo comenté, o sea, ¿quién debe de dar el primer paso? A lo mejor primero eres tú y luego vienen estos poderes superiores, que no estoy diciendo que no existan, simplemente estoy diciendo que en esta parte del Mahabharata se está dejando muy en claro quién dio el primer paso. Y no fueron los dioses, fueron los rishis. Tu parte sabia, tu parte rishi, es la que debe de dar seguramente a veces el primer paso, ¿no? Continúo. Dice, estaban rindiéndole homenaje, ¿no? Al abuelo. Todos los maharishis, ¿sí? O sea, todos los grandes sabios, eh, llegaron ahí, estos que iban llegando, llegaron ahí y le contaron las acciones de Sunda y Upasunda, qué es lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y en qué orden. Y en la vida para resolver algo, normalmente tienes que irte con esta secuencia y me consta porque hace muchos años, en mis épocas que yo me dedicaba mucho a estas cuestiones de mejoramiento personal, hacíamos sistemas de ayudar al otro muy enfocados en este tipo de cosas. En ese entonces le llamábamos tiempo, lugar, forma y evento. Tenías que hacer que la persona te describiera cuándo ocurrió algo, dónde ocurrió algo, qué ocurrió exactamente y cuáles fueron las consecuencias objetivas, no subjetivas, objetivas. Y que la persona lo viera y lo repasara las veces suficientes como para que realmente lo viera tal y como es. Y aquí es muy interesante porque es muy parecido, es como si fuera un sistema. Dice, le contaron las acciones de Sunda y Upasunda, qué habían hecho, cómo lo habían hecho y en qué orden. Es decir, cuando tú describes algo exactamente como es, abres la puerta para que algo se pueda solucionar. Habiéndole dicho y platicado todo al abuelo, todas las masas de dioses y los rishis supremos lo presionaron al abuelo para que actuara. Haz algo, haz algo, haz algo, ¿no? Le empiezan a decir al abuelo, ¿no? A Brahma. Y esto es, insisto, muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué le habrán dicho, no? Ya me imagino, ¿no? Hay todos los dioses, ¿no? Shiva, Vishnu, todos ellos. Ay, ¿qué vas a hacer? Oye, no, esto no está bien, no sé, ¿no? Como que hay todos opinando, ¿no?
Pero lo más interesante es la respuesta del abuelo, de Brahma, porque dice, y sigo leyendo, insisto, esto es el Mahabharata versión crítica del Bandakar Oriental Institute. Este es el Mahabharata que rifa junto con este otro, que este es el Bandakar, este es el que estamos usando, este ya se los he presentado, ya lo saben. Y bueno, les adelanto que ya tengo también la versión de la editorial Hastinapura, ya tengo todo el Mahabharata, los 12 tomos, aquí tengo el 12. En otro video ya se los presentaré, les mostraré todos los libros, ahorita aquí a la mano tengo este, pero ya tengo todos los libros y este obviamente está en español, este obviamente está en español, y esta es la versión en inglés. Este es Kishari Mohan Ganguly, esta es la traducción de Vivek Debroy del Bandakar Oriental Institute, este es Kishari Mohan Ganguly, y bueno, son las dos versiones autoritarias en el tema, uno en inglés, otro en español, y bueno, ya lo profundizaré en eso, pero esto es lo interesante aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le va a responder el abuelo a ellos? Entonces, les dice, y continúo leyendo de esta versión, dice, al escuchar sus palabras, el abuelo pensó por un instante tratando de decidir qué debería ser hecho. Y aquí hago una pausa, porque hasta Abraham, que es una del Trimurti, de los poderes supremos existentes en el universo, hasta él le toma un instante decidir. ¿Qué haces tú en tu vida decidiendo sin pensar? Decidiendo así por patrones, decidiendo estímulo-respuesta, decidiendo sin pensar qué haces. Es que antes cuando has dicho que pensaba desde la mente, claro, no pensaba desde el corazón, desde el impulso, así lo he deducido yo cuando estabas hablando, pues ahora lo mismo, o sea, Exactamente, piensas exactamente. para actuar de verdad desde un equilibrio, desde un razonamiento. Exactamente, o sea, no es nada más, El sí, sí, impulso sí, vamos a es lo el que diga toda patrón, la peña. el Toda la impulso peña dice, es el es impulso, patrón. ¿no? Es patrón. Sí, sí, vamos. No, él se toma un momento, él no hace lo que le dicen. Él se toma un momento, aquí lo dice, ¿sí? Pensó por un instante y fíjense, incluso trató de decidir qué debería, no lo sabía, no lo sabe, no necesariamente lo sabe todo, así tú también en tu vida. No te tienes que exigir saberlo todo, pero sí te tienes que tomar un instante o lo que necesites de tiempo para decidir. Muchos cursos de mejoramiento personal, muchos autores dicen que el 90% de que algo te salga bien en la vida es la planeación y el 10% es la ejecución. Y muchas de las veces al revés, ejecutamos lo primero que nos llega a la mente y es lo peor que podemos hacer. Y fíjense aquí enseguida, y es muy hermoso porque no nos dicen qué decidió, pero al decirnos lo que sigue ya nos describen exactamente qué decidió. Porque dice, no dice qué decidió, nada más lo dice lo que ya va a hacerse, fíjense, dice. Pensó por un instante tratando de decidir qué debería ser hecho, determinando cómo deberían de ser asesinados, mandó llamar a Vishva Karma, que es el arquitecto de los dioses. O sea, le tomó unos instantes decidir, estos no los tenemos que cargar. ¿Cómo? ¿Se le ocurrió algo? Y simplemente mandó llamar a alguien. Pero él decidió, estos tienen que ser eliminados. Y esto es muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque la decisión le tomó un instante de decidir expulsados. Expulsados del juego. ¿Por qué? Violaron la mayor y la más importante regla que existe, que es el Dharma. O sea, no puedes apropiarte de nada por medios violentos. No puedes hacer cosas que realmente dañen a otros. Dharma es aquello que trae el bienestar para todos los seres vivos. Esa es la palabra de Krishna. Krishna lo define muchas veces en el Mahabharata, claramente. Si alguien viene a realmente clarificar el concepto de lo que es Dharma, es Krishna. Y tienes que tomar en cuenta a todos los seres vivos, no a los seres humanos. Esa es la maldita estupidez de la ética humana, que siempre está buscando sus conveniencias, dejando a un lado a todas las demás especies, que son miles y millones de especies de seres vivos en el planeta, cuando todos somos exactamente iguales en cuanto a importancia, todos. Pero el humano siempre tiene que arrasar y aniquilar todo, ¿no? Y es expulsado, ¿por qué? Porque en el panteón hindú y en la cosmogonía hindú y en toda la forma de ver la vida y la existencia hindú, no existe la muerte realmente espiritual. Simplemente vas cambiando, vas mutando, vas teniendo como periodos, ciclos, etcétera, ¿no? Entonces,
Es una expulsión literal, como si fuera un juego, como si fuera un deporte. O sea, al siguiente partido ya estás jugando otra vez, te expulsan momentáneamente. No hay un castigo eterno como lo existe en la Iglesia Católica. Ojo, insisto, no en el cristianismo. El cristianismo y la Iglesia Católica son cosas totalmente diferentes. El Cristos como maestro, el Cristos como maestro iniciado, era una cosa muy, muy, muy hermosa y maravillosa en su momento. Y bueno, después ya devino en las cosas que actualmente presenciamos, de todas las cosas podridas que son las instituciones, todas en general, no estoy hablando de una en particular. Pero bueno, ese es el punto realmente, ¿no? Aquí es el Dharma lo que tiene muy claro el abuelo, y él simplemente decide expulsarlos. Ellos fueron con él a que les diera una bendición. Está bien. Ustedes quieren eso, se los doy, pero aténganse a las consecuencias. Y desde el momento en que les dio esa bendición, había una manera de deshacerse de ellos y ellos lo sabían. Él va a usar eso para ahora poderse deshacer de ellos. Entonces, eh, le manda a llamar a Vishvakarma y en cuanto lo ve le dice, le ordena, ojo, es una orden. Oh gran asceta, crea, y aquí lo subrayé, la orden que le da es esta, crea a una dama que será deseada. Y se queda callado. Y esto lo tenemos que analizar porque no estamos hablando aquí ni de sexos, ni de sexualidad, ni de mujeres. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Es lo que quiero que entiendan aquí. Aquí la parte importante es deseo, que es lo que hemos estado platicando. La expectativa, el deseo. Esto espero, esto deseo. Esto es lo que mata. Esto es lo que mata. Van a ser asesinados a través del deseo. Vean qué lectura tan diferente. No estoy diciendo que sea buena o mala mi lectura del Mahabharata, no me importa. Para mí me ha servido mucho en mi vida y la comparto, eso es todo. Pero tenemos que leer entre líneas cualquier libro iniciático y más este que es tan importante, ¿no? Pero es impresionante la simplicidad. Esto es el poder de la simplicidad. Crea una dama que será deseada. Esto no es de sexismo, esto no es de misoginia, esto va más profundo, tenemos que entenderlo, no tiene nada que ver con eso. Pudo haber sido un hombre, pudieron haber sido dos asuras mujeres y es lo de menos. Estamos hablando del tema de los deseos, estamos hablando de kama, estamos hablando de purushartas, estamos hablando de el objeto de deseo y el deseo en sí. Es todo lo que le dijo, porque fíjate lo que viene enseguida. Rindiéndole homenaje al abuelo y escuchándolo atentamente sus palabras, Vishvakarma, el arquitecto, lo pensó y cuidadosamente creó una damisela divina. O sea, ya te empiezan a contar ahora qué está haciendo el arquitecto. Brahma no tuvo que decir mucho. Él sabía cuál era el punto débil. ¿Por qué? Porque Sunda y Upasunda podían compartirlo todo excepto una mujer. Y por eso les están contando esto a los pándavas. Porque para allá van ellos. Y es que Ellos mismos, sin intervención externa. Ellos se lo van a hacer solitos. Le diste al clavo y lo vamos a ver en los siguientes videos. Ella no hace nada, ella no los agrede. Ellos solitos, por el deseo que traen en su psiquismo, se cargan a sí mismos. deseos, expectativas. Todo eso, ese es el ¿Y qué punto. pasa cuando uno no cumple las expectativas? Llora Exactamente, la decepción. Y con la exactamente. decepción, la frustración y la rabia, la ira. Exacto, pero es como una gran bola de nieve, es como una avalancha que se está haciendo cada vez más gigante y gigante y al final de cuentas arrasa con todo. Ese es el punto aquí. Ahí corté algo del video porque estamos, insisto, con algo de gripa haciendo este video. Entonces, bueno, le dice, cuidadosamente creó una damisela divina. Y aquí no termina lo impactante, apenas comienza. ¿Cómo la construyó el arquitecto? Esto es impresionante. Bhishma ¿cómo la construyó? Porque, insisto, están hablando de ti, no están hablando de una historia rara antigua. Primeramente, él cuidadosamente colectó cualquier cosa que fuera hermosa en los tres mundos, móvil o inmóvil. No solamente materia, no estamos hablando de un cuerpo,
Cualquier cosa móvil o inmóvil. Todos los átomos tienen movimiento, todas las moléculas tienen movimiento. Entonces, ¿a qué demonios se refieren cuando dicen en el Mahabharata, hace 3000 años, algo inmóvil? Ellos sabían más de lo que nos imaginamos. Lo único inmóvil que existe es el estático. Lo único inmóvil que existe son la red de joyas de Indra, lo que se le llama Akasha, cosas que están muy a nivel muy subatómico. Todo lo demás sabemos que está vibrando, que tiene movimiento, o no. La ciencia nos lo dice, es comprobado. Pero aquí están realmente hablando cosas ya de física cuántica muy cañona, si lo sabemos leer adecuadamente. ¿Sí? Insisto, el arquitecto colectó no a lo tonto, cuidadosamente colectó cualquier cosa que fuese hermosa, no solo materia, cualquier cosa que fuera hermosa en los tres mundos, móvil o inmóvil. ¿Sí? Y aquí voy a entrar realmente donde ya te sorprendes con lo que viene, y es una sola palabra. Con una palabra tenemos para sorprendernos. Él puso millones de gemas en su cuerpo, joyas o gemas en su cuerpo. La belleza divina que él creó era no las gemas, sino la esencia de las gemas. Y aquí podría yo seguir leyendo, pero no lo voy a hacer, porque lo que voy a hacer es, les voy a leer a nivel filosófico qué representa una gema. Cuando en un poema se pone la palabra gema, no lees material químico, bla, 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 con tal, no. Es a nivel simbólico, ¿qué te quieren dar a entender? ¿Qué representa una gema? Entonces, esto está sacado de diccionario de significados filosóficos. La joya tiene el sentido, página 608, ahorita les voy a poner en el video qué libro exactamente, página 608. Joya. La joya tiene el sentido general de ornamento precioso y brillante de origen mineral. El uso que se hace en las diferentes tradiciones espirituales le confiere una gama de significaciones simbólicas bastante extensa. La materia que la constituye es en todo caso más importante que el propio objeto. Por esto se deberá acudir a los artículos: cristal, diamante, esmeralda, jade, oro, perla, piedras. La joya es el atributo de Vishnu, el tesoro del océano nacido de las aguas, pero ha recorrido todos los grados de elevación de la materia. Simboliza la joya a el Atma, el espíritu universal. Eso es lo que simboliza. Eso es lo que está haciendo Vishwakarma. Eso es lo que realmente es esta mujer. Está simbolizando el espíritu universal en sus manifestaciones brillantes y luminosas. Esto no es el Mahabharata, esto es un diccionario, para que vean la profundidad si realmente sabemos entender bien lo que nos están platicando en el Mahabharata. Se trata a veces de grupos de 5 joyas que corresponden a los 5 elementos: zafiro, tierra; perla, agua; katsuba, fuego; ojo de gato, aire; y topacio, éter. El katsuba es el mismo que se incrusta en medio del pecho. Su nacimiento de las aguas es el producto del batir del mar de leche. El batido del mar de leche es hindú también. Exactamente, los 5 pándavas, exactamente. Es el producto del batir del mar de leche, lo cual lo relaciona con el simbolismo de la inmortalidad. En el esoterismo islámico, la joya singular tiene además el sentido del intelecto, la esencia incorruptible del ser, la urna radiante del Buda, que es una joya, la esmeralda frontal de Lucifer perdida en la caída, y en la que se dice que los ángeles tallaron el grial, otros tantos símbolos de inteligencia o supraelevada o pervertida. La esmeralda se tiene por restauradora de la memoria y fortificadora de la vista desde el antaño, lo cual surge de un simbolismo del mismo orden. Era utilizada por el oráculo de Júpiter Amón y venerada en el Perú, además, antes de la conquista de los incas. La joya sirve para designar la tabla de Hermes Trismegisto. Se colocaban alhajas en el pecho del gran sacerdote de Jerusalén, donde eran símbolos de verdad, las joyas. Son también símbolos de perfección espiritual, las joyas. Pues se dice que Mohammed, que es una piedra preciosa entre las piedras, eso se decía de Mahoma, ¿no?
Hemos visto que la joya de Vishnu había nacido de las aguas. En las leyendas camboyanas, las alhajas son las que provocan la tormenta y, en consecuencia, la lluvia bienhechora. Más precisamente, los relámpagos son los fuegos de una gema mágica, de acuerdo a ellos. Entre las joyas más célebres se encuentran aquellas que, con el espejo y la espada, constituyen los emblemas de la dinastía nipona, japonesa. Quiero que vean que en todas las culturas hay un significado muy profundo de lo que es una joya. Simbolizan, según los textos, el poder del dominio sobre el mundo. El patrón de la muerte en el panteón búdico del Japón, Jitsubatsu, que tiene el poder de prolongar la vida, se representa siempre sentado sosteniendo en la mano derecha un bastón con anillos y en la izquierda la alhaja que satisface los deseos. La joya simboliza el hecho de que los votos son o serán satisfechos. La virtud de las alhajas, de las joyas, no es siempre inherente a su naturaleza o a su forma, aunque a veces aquella no puede ejercerse más que entre las manos del poseedor legítimo, el poseedor legítimo de la joya. O sea, la usa alguien más y el poder se pierde. Y lo vemos. Otra, El Señor de los Anillos, que es una historia que te encanta. Tolkien no era ningún tonto, sabía de lo que estaba hablando. Es un anillo, estamos hablando de una joya también. Pero insisto, pierde el poder la joya cuando está fuera de las manos de quien debe realmente de utilizarla, ¿no? Dice también, no puede ejercerse más que entre las manos del poseedor legítimo. Eso ocurre con la tablilla de jade de la que habla Tso Chuan, que se convierte en una piedra vulgar cuando se le profana, pero recobra su virtud entre las manos del rey. Eso es Mahabharata, el gran rey, el gran Bharata. Dogen utiliza por su parte el simbolismo del resplandor implícito de la gema, que solo un pulido perfecto puede hacer aparecer. El pulido, ¿cuál pulido? Cuando uno como gema se pule con la vida, en estas fricciones con la vida, termina uno convirtiéndose de piedra a gema, de piedra a joya, pero es solo a través del pulido. Así con las virtudes implícitas del hombre que el entrenamiento espiritual revela. Ese es el pulido verdadero. Según la fisiología tántrica, el altar ornado de alhajas es la isla de las gemas. Está localizado el loto de los 1000 pétalos de remate de la cabeza. El altar es el Ishtadevata, la divinidad adorada interiormente. La joya es el loto, evoca por otra parte el gran mantra, esencial en la espiritualidad tibetana. Sería vano pretender explicar en pocas palabras esta fórmula. En la lengua búdica, la triple joya es la síntesis de la doctrina. Solo por efecto de una visión degradada se convierte a veces la joya en símbolo de la vanidad de las cosas humanas. O sea, una cosa es una joya como vanidad y otra cosa es realmente el significado real de lo que es una joya. Una cosa es vanidad y otra muy diferente es cuando ya se deja de tener una visión degradada de lo que es realmente la joya. Y no sé, a lo mejor tú lo has notado en alguna ocasión, pero las joyas no se le ven bien a cualquier persona, a cualquier mujer. O sea, a veces pierden mucho de su valor, depende de quién las esté usando, insisto. Aquí lo dicen. Eso tiene mucho que ver. Las joyas también son interpretadas como sustitutos o figuras del alma, en el sentido junguiano del término. Aquí están hablando ya de Jung, de cómo lo interpreta Jung. Representan las riquezas desconocidas de lo inconsciente. Inclinan a pasar del plano del conocimiento secreto al de la energía primordial, pues son energía y luz. Muchas leyendas pretenden que las piedras preciosas nacen en la cabeza, el diente o la saliva de las serpientes, por ejemplo la esmeralda, así como la perla en las ostras. Con ello se pone de manifiesto la unión de los opuestos, lo precioso y lo terrible. Pero este origen legendario indica que el brillo del diamante o de las piedras de joyería es una luz y su dureza una energía que viene de abajo, desde abajo. A este título y a pesar de su dureza, las joyas evocan pasiones y ternuras que tienen algo de maternal y protector como la tierra y la caverna. Pero la joya no es solamente la piedra preciosa en su estado natural, no. No. Es la piedra trabajada y montada, es la obra del joyero y del orfebre, así como de la persona que la encarga o la elige.
Ahí está el Vishvakarma, ahí está el arquitecto, ahí está el que está diseñando esta gran joya y lo que representa. Es entonces cuando se realiza la alianza del alma, del conocimiento y de la energía. Y que la alhaja acaba por simbolizar a la persona que la lleva y la sociedad que la aprecia. Toda la evolución personal y colectiva interviene pues en cada época en la interpretación particular de las joyas. Y ahí termina con una cita de Baudelaire que dice, Baudelaire, este radiante mundo, es un poema de Baudelaire, este radiante mundo de metal y piedra en éxtasis me arrebata y quiero con frenesí las cosas que llevan sonido y luz entreverados. Y ya está. Y ahí hice esa gran pausa para que nos diéramos una idea de qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de joyas. ¿Qué estamos hablando realmente cuando hablamos de un arquitecto que está diseñando una mujer que va a ser deseada? Es un simbolismo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, dice que puso millones de gemas en su cuerpo. La divina belleza que él creó era la esencia de las gemas. Ya lo expliqué completamente. Ella fue creada por Vishvakarma. Ella fue creada por Vishvakarma. Y ahí nosotros podemos compararnos como nuestro propio Vishvakarma, nuestro propio arquitecto de nuestra belleza, de nuestra propia vida, ¿no? Y la creó con mucha diligencia. ¿Cuál es la definición de diligencia? Porque la creó con diligencia. Tu vida, tus decisiones, tus acciones, las creas con diligencia. Porque así se creó a esta gran obra. Así pudieron recolectar y armar todas estas joyas y pulir y trabajar. No fue que se agarraron piedras y se metieron adentro de un cuerpo. Se trabajaron, no estamos hablando de piedras. Ya lo leímos, joyas es otra cosa, es cuando está trabajada y todo lo demás que dijimos. Diligencia. Nos falta muchas veces mucha diligencia en nuestra vida. Y por ello, por haber sido trabajada con diligencia, no tenía rival en belleza entre todas las mujeres de los tres mundos. No había la más pequeña parte de su cuerpo que no fuese perfecta, tanto en belleza como en soberanía, y ninguna que fallara en atraer la vista del que pusiera sus ojos en ella. Ella era como Shri, o sea, Lakshmi, la diosa de la prosperidad y de la riqueza. Ella era en sí como ella, bella y deseable. Ella cautivaba los ojos y los corazones de todos los seres, no nada más de los humanos, de cualquier ser vivo. Estamos hablando de una estética que va más allá de un cuerpo humano, una estética divina, de eso estamos hablando. No estamos hablando de un cuerpo de mujer, ay, qué atractiva es sexualmente hablando. Estamos hablando de algo que sobrepasa cualquier concepto que podamos imaginar en estos sentidos, ¿no? Debido a que ella había sido creada pedacito a pedacito con la esencia de las gemas, no con las gemas, sino con la esencia de las gemas, el abuelo le dio el nombre de Tilotama. ¿Qué significa Tilotama? Tilotama, tila significa pequeña partícula. Y utama significa lo mejor o excelente. Lo mejor de los pequeños pedacitos ha sido usado en crear a Tilotama. Así nosotros en nuestra vida, de todo lo que te ocurre, de todo lo que es tu película de vida, de todos esos pedacitos, usar lo mejor para crear belleza en tu vida y tu propia vida bella, o simple y sencillamente lo haces sin diligencia y terminas siendo un cochinero. ¿Cómo lo haces? Por eso se le llamó Tilotama, por cómo fue creada. El abuelo dijo, oh Tilotama, ve a los asuras, Sunda y Upasunda, oh afortunada, sedúcelos con tu belleza deseable. Actúa de tal manera que puedas crear disensión entre los dos. Y otra vez se repite la palabra disensión. Impresionante. Cuando ellos vean qué tan perfecta tu belleza es, habrá disensión. Y ella acordó hacerlo. Pero ahí no termina el capítulo.
Ella acordó hacerlo. ¿Por qué ella acuerda hacerlo? Porque un bien mayor indiscutible es Dharma. Siempre la gente piensa que está haciendo lo correcto, pero les puedes demostrar muy fácilmente que no es Dharma, cuando no es realmente pro los seres vivos. Esto era en pro de los seres vivos. Iba a haber violencia, 2 personas iban a morir, 2 asuras, no personas, pero igual eran seres vivos. Eso no está bien, pero era peor lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando el mayor bien es indiscutible, la violencia está justificada. Y es un tema que en términos de ética humana va a ser una tontería hablarlo y no vale la pena ni perder el tiempo, porque haríamos lo que hacen la mayoría de los filósofos, que solamente hacer horas nalga y charlas de inútiles que no conducen a nada. No digo que todos los filósofos, pero la mayoría son así, no todos. Pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de personas realmente con algo de carácter y sangre caliente sobre sus venas, y los filósofos normalmente no tienen eso, no todos, pero sí la mayoría no lo tienen. Estamos hablando de gente capaz de cambiar cosas, no de estar sentado horas y horas y horas ahí haciendo investigaciones inútiles en bibliotecas. Estamos hablando de gente real que es capaz de enfrentar problemas reales. Entonces, por ello, ella acordó hacerlo. Rindiéndole homenaje al abuelo, ella empezó a circular o a ir alrededor de los dioses reunidos ahí. El ilustre, o sea, Brahma, estaba viendo hacia el este. Maheshwara, Shiva, estaba viendo hacia el sur. Los otros dioses viendo hacia el norte, mientras los rishis viendo en varias direcciones. Pero mientras ella estaba circunvalando a los dioses, solamente Indra y el ilustre dios Shtanu, es decir, Shiva, solamente ellos dos, se pudieron arreglar como para mantener su compostura. Pero tan grande era su deseo de verla que mientras pasó a su lado, a Shiva le salió otra cara con ojos, con pestañas curvadas saliendo del otro lado de su cara. Exactamente así. Era tanto su deseo, pero a la vez quería mantener la compostura, que le salió otra cara. Cuando ella se fue atrás de él, cuando ella pasó atrás de él, otra cara le emergió en el lado oeste. Y cuando ella se fue al norte, otra cara le emergió a Shiva en el lado norte. Así fue como en la antigüedad. Esta es la historia real del panteón hindú, de cómo le salieron 4 caras a Shiva. Esto existe, esto es real. Está en el Mahabharata. Tilotama. Tilotama fue la. Pero insisto, no estamos hablando en el fondo de una mujer, ni de un cuerpazo, ni de, ay, qué bonita parte, esta parte. No, estamos hablando de un deseo irresistible. Y de cómo hasta esos niveles de rishi, de sapiencia, de dioses, puede haber algo que te puede mover tan cañón. Por eso yo pregunto, ¿estamos realmente listos para ese nivel de pruebas en la vida? Esto es lo brutal del Mahabharata, que te enfrenta a tus peores miedos y a tus peores escenarios para que puedas realmente hacer algo con antelación. Verlos, exacto. Pero ahí no termina el rollo. Ese fue Shiva. Ahora, ¿qué le pasó a Indra? Y al gran Indra también le salieron 1000 grandes ojos rojos tintados por doquier en su espalda y en sus lados. Así, en los tiempos antiguos, al Mahadevashtanu, o sea, Shiva, así es como llegó a poseer 4 caras, y al asesino de Bala, es decir, a Indra, llegó a poseer 1000 ojos. Esa es la historia. Según Tilotama, caminaba alrededor todas las masas de dioses y todos los rishis miraban, pasaban sus caras alrededor de la dirección en la que ella iba, todos, excepto ellos, por eso le salieron los ojos y las caras. Pero para el dios, excepto para el dios que es el abuelo, los ojos de todos los de grandes almas estaban en su cuerpo. O sea, el único, lo que nos están diciendo aquí, porque también estaba Vishnu, lo dijeron, y todos estaban embobados con ella. Y dicen aquí que el único que no, ni se inmutó ni necesitó verla, fue Brahma. ¿Por qué? Porque el creador de algo no se puede sorprender de su creación. Él fue el que ideó todo. Entonces ya nada le sorprende.
Cuando ella, la de las riquezas de belleza, se fue para su tarea marcada, todos los dioses, cuando ella se fue, y aquí termina ya el capítulo, cuando ella se fue, todos los dioses y los rishis supremos pensaron que el acto que se le había encomendado ya estaba hecho. ¿Qué tal? Ya la hicimos. Estos están muertos, cabrón. Pero esto lo único que nos habla es de la capacidad de acertar de nuestra parte creativa, de cuando realmente creamos algo adecuadamente, que es Brahma, crear, creación. Nuestro Dios interno capaz de ser creativo. Cuando creamos la solución correcta, la verdadera solución correcta, ahí hasta nosotros mismos decimos, esto está hecho. Después de que Tilotama se fue, aquel que tiene el bienestar de los tres mundos en su mente, es decir, Brahma, les pidió a todos los dioses y a los rishis que se fueran. Otra cosa, vámonos, ala, a pastar. Nada, ya estuvo bueno de estarme rindiendo tanto homenaje. ¿No tienen otra cosa más interesante que hacer? ¿No deberían de haberse estado encargando de este tipo de cosas? Y ahí termina este capítulo y nos queda y nos sigue para el siguiente video la historia de este terrible desenlace de cómo efectivamente morirán Sunda y Upasunda. Y bueno, listo. Eso es todo. Hasta el próximo video.